Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi temporada, jornada número 10, AS contra Sant Andreu ASB, un rival que va a ser muy duro y como siempre, partido patrocinado con los calcetines modelo Flopball de Best Step y las tapas aún con las Harden volumen 4 de 23 Basketball Granollers Spin Basketball. Partido domingo por la mañana, a las 11 de la mañana, hacía que no jugaba un partido a esa hora, seguramente desde que era cadete o infantil. Sabíamos que iba a ser un partido duro, el AS es un rival que defiende muy duro y vamos a ver cómo se desarrolló el partido. Le pregunto a Pau si estaba guapo, me dice que sí, que muy conjuntado, con mis calcetines Best Step modelo Flopball, el color amarillo, aunque bueno, después del partido ya hablaremos de qué vamos a hacer con esos calcetines amarillos. Arranca el partido, pelota primera para nosotros, la coge Pablo. Y ya veréis qué inicio de partido, porque, madre mía, los inicios. Empezamos con una puerta atrás, un pelín forzado y no la metemos, obviamente. Si haces un tiro forzado, pues lo más normal es fallarla. Primera defensa. Vamos a ver cómo se nos da. Sube el carretón. Aquí ya veis que muchas ganas de defender no tenía, pero ¡pum! Empezamos con un tapón. A veces más vale estar en el lugar adecuado que defender bien. Encima el balón le rebotó. Y Pablo, que la empieza liando, la pierde, y no solo la pierde, sino que hace falta. Si la pierdes, norma número 1, después no hagas falta, porque es una doble cagada. Pero bueno, si luego haces esto, tacatá, por ahí, por allá, y la metes, pues vamos a darle una repetición, porque igual que hemos dicho lo malo, también decimos lo bueno. Ojo aquí el movimiento de Pablo. Dejaré en los comentarios si la ponemos en las mejores jugadas de diciembre. Y como veis aquí, balón medio suelto, que se queda por ahí. Estábamos un poco empanados. Aquí la robamos, pero no. La acaban con ellos. La defendemos, pero no cogemos el balón. Esta fue un poco la tónica de todo el partido. Como que nos faltaba un poco de concentración, de chispilla, de estar más concentrados. Buenas jugadas como esta, tiro ligeramente cómodo, pero no lo metimos. Y claro, pasa esto que... Mira, marcador, por favor, marcador, Javi, ahí. 2 puntos en 4 minutos. No es que hiciéramos malos tiros. Aquí hablo con el árbitro porque me dijo que no estaba suscrito. Y le dije que se suscribiera, por favor, que todos los árbitros se estaban suscribiendo. Que, tío, todos. A ver si lo convencemos. Cogemos el primer rebote. Bastante espesos todos. Como veis, nos defendían bien los contraataques. No pudimos correr. Perdimos ese balón tonto. Fue ya lo pongo en el título. ¿Ves? Este balón suelto que nos lo acaban cogiendo ellos. Todo iba en nuestra contra. Otro rebote que se iba para ellos. Y aquí Marsal, que iba un poco a desatascar ese ataque, esa sequía anotadora con este ganchito de izquierda. Buen ganchito, Marsal. Por aquí otro balón, salimos al contraataque. Buen pase. Asistencia. Y ojo, aquí pincho, un poco falta había. Justo ahí pitaron una técnica al jugador que bajaba el balance defensivo de ellos. Y no nos dieron... Bueno, yo creo que consideraron que no fue ni falta a Javi Carrión. Pero bueno, tampoco nos quejaremos porque si haces el ridículo en un partido, lo último que puedes hacer es quejarte. Nos cambian. Vamos a ver el marcador, cómo nos sentamos. Pues 9-6. Conseguimos que en 3 minutos no anotaran ellos. Así que dentro del desastre general, buena defensa ahora de Curry, pero ves, el balón se nos va. Salimos a contraataque, sí, ¿no? Otra asistencia por detrás de la espalda. ¿Ves? Esta canasta hay que meterla, Rubén. Sí, enfádate porque la deberías meter. Pues a pesar del desastre general, como os decía, pues ese marcador 13-11, pues era lo menos malo de todo el partido. Vamos a ver el segundo cuarto, si conseguimos, pues al menos girar un poco esa tónica. ¡Ojo! Esta sí que se va directa a las mejores jugadas de diciembre. Asistencia a caño de Rosicky, que últimamente los entrenos lo está haciendo bastante. Volvemos al campo. Entramos con un -2. Ya os digo, o sea, es que en 12 minutos ellos llevan 15 y nosotros 13. Lo que para mí es uno de los partidos más feos que he jugado en mi vida. No solo yo, en general. ¿Ves este pase que es poco preciso? La perdemos. El auténtico ridículo desastre. Un partido muy trabado.
Ya digo, no es un partido para haberlo venido a ver. El primer triple que no entra. Ya veréis los porcentajes de tiro, ¿eh? Esta pelota perdida. Era como el juego de los despropósitos. A ver quién la hacía más gorda. Ojo, aquí movimiento de Jere. La dedicatoria que no falte. Aquí pelota suelta por ahí abajo. Y nos la meten entre dos. Eso no puede pasar. Eso no puede pasar. Marcador 21-15. Sí, se iban de 6, pero tampoco rompían el partido. A pesar de todo. Otro triple. Aquí sí que sacamos la faltita. 3 tiros libres. Hemos metido el primero. Fallamos el segundo. Mal, Félix. Mal. Si ya no metes las jugadas de partido, a menos los tiros libres, mételos como este. Así sí. Así sí. Y el tercero también dentro. 3 puntitos, 2 rebotes, 0 asistencias. Quedaos con este detalle de las asistencias, ¿eh? Aquí vamos a destiempo otra vez. Es una jugada que podríamos haber acabado en contraataque, pero que no la finalizamos. Y primera asistencia. Buena, Jere. Si me gusta que no las falles. Robamos el balón, vámonos al contraataque. Y aquí, perdóname, pero creo que será lo único que diga de los árbitros. Aquí un poco antideportiva era. Un poco antideportiva era. Decid lo que queráis. Metemos el tiro libre. 3 de 4, sí, ¿no? 3, no, 4, 5, 5 de 6. 5 de 6 en tiros libres. Este triple que nos hizo Pupita. Otra faltita aquí. Señales de amor. 24-21, es que es lo que os digo. O sea, de la primera parte, no digo que esté controlada, porque nunca la está controlada si vas por debajo en el marcador, pero dentro, o sea, la sensación en el equipo es que nos estaban dando un baño, pero es que aún así solo íbamos 3, 4, 2, 1, otro triple que no quiere entrar. Ahí está marcador 27-25, si no me equivoco. Se me escapa. Y este triple tampoco. Ah, no, sí. Ya era hora, ¿eh? Ya era hora. Madre mía, qué triple más feo. Nos sientan a falta de 15 segundos para la media parte. Con menos 3, es que es eso. Es que no estábamos tan mal en el marcador. Pero la sensación era como derrotista. Y encima, en la última jugada de la media parte, nos enchufan este triple. Que este sí que hace pupita. Este sí que hace pupita y nos vamos a la media parte 5 abajo. Que aunque hiciera pupita, es lo que os digo. Pues 5 abajo no está tan mal para jugar fuera un domingo a las 11 de la mañana. Y ahora empieza el auténtico desastre. El tercer cuarto fue un auténtico desastre. Otro rebote ofensivo que se llevan. Si este equipo, que no es de los que tiene un juego interior más poderoso, nos coge tantos rebotes de ataque, imaginaos cuando jugamos contra equipos que tienen pivots de 2 metros, que el fuerte es su juego interior. Pues pasa. Ojo aquí, jugada de clase. Jugada de clase de Soto. Esta sí. Pero como veis, todas las jugadas son individuales. No tenemos ese juego colectivo que muchas veces nos caracteriza. Hemos visto pocos contraataques. Y también al final del vídeo haremos una pequeña reflexión sobre las estadísticas. Aquí cogemos otro rebote, 10 puntos, 4 rebotes, que no está mal, pero la sensación, ya os digo, la mía es que está haciendo una mierda de partido. Y así de claro digo, otro rebote. Y haremos una reflexión de por qué no siempre las estadísticas, a pesar de ser buenas, son un reflejo del partido. Es otra pelota que se nos va. La suma de pequeños detalles fue lo que nos hizo perder este partido. Siento el spoiler. Ojo triple. Buen triple aquí. Uno de los clásicos, cuando hay un cambio defensivo y me quedo con el pivot, pues atacarles 1 contra 1, pero parar y tirar en el triple. Aquí está faltita. Ahí estás emocionado, árbitro. Un poco flipado. Vamos a la línea de tiros libres. 2 tiros libres más. Me. Vamos a ver si el segundo lo arreglamos un poquito. Ah, sí me gusta. 14.6 rebotes. Una asistencia. Buen movimiento de Jere. Triple. Solo eso es lo que no mente.
Lástima, un buen tiro para acabar el cuarto. ¿Veis? Menos 12. Desastre. Y lo que es más desastre, 36 puntos. Metimos 9 en el tercer cuarto. No puede ser. Buena defensa de Rubén, rebote. Salimos. Otra falta. Antideportiva. Son 2 tiros y banda. Ahora sí, ya no fallamos los tiros libres. 15 puntos, 7 rebotes. Ojo que se viene segundo doble de mi vida. Y de manera consecutiva. Sería curioso. Ojo, este triple aquí no se ve, pero lo celebra haciendo el bigote. Y ojo, que se viene. Se viene. Pues ahí lleváis el agua que me marqué. Imaginaos si era un desastre el domingo por la mañana. Defensa al estorbo. Sacamos la defensa al estorbo. Al menos no todo es negativo. Vamos al contraataque. 16 puntos, 7 rebotes, una asistencia. Y aquí, venga, más desastre. Sacamos la falta al menos. 14 abajo, quedando 5 minutos la cosa. No pintaba nada bien. 2 puntos en ese momento, en el último cuarto. Muy mal todo. Como veis, aquí todo el mundo quieto. O sea, aquí Javi que intentaba encarar, pues que los demás, los 4, estamos en la otra banda quietos, todos. Totalmente todos. Aquí ya solo nos quedaba tirar de sacar faltas, de intentar atacar rápido. Hacemos el tiro libre. Tenemos el segundo. Sacamos otra faltita. Justita esa porque dio en el balón, pero como ya sabéis, los gestos a veces penalizan más al gesto de ir a darle al balón que no que lo toques realmente. Hay que decirlo todo. Aquí está defensa de estorbo que vuelve. Ojo, las defensas del estorbo al final empezaron a salir un poco tarde. Podrían haber salido antes. Aquí llevamos un poco a la desesperada para intentar remontar lo antes posible o recortar en el marcador todo lo que pudiéramos. Pero era ya insuficiente esta canasta. La primera canasta de 2 que no fuera un triple que metía. O sea, ahora veréis las estadísticas. Ahora nos vamos a reír con las estadísticas. Y este triple del 24 que lo celebra y se sale del plano, pero también hace el bigote. Javi, hay que pillar esos bigotes, ¿eh? Cuando un rival hace el bigote, hay que hacerlo. Y otro triple desesperada, nada. Sacamos una falta al final y se acaba el partido con el marcador desastroso 64-47. Vamos a ver las estadísticas individuales. 22 puntos, 10 rebotes, otro doble, el segundo de mi vida y de manera consecutiva una asistencia. 1 de 5 en tiros de 2, qué triste. 2 de 11 en triples, lamentable. 14 de 16 en tiros libres, al menos se salva. 4 robos, una pérdida, un tapón, 0 recibidos. 2 faltas, 11 faltas recibidas y 31 de evaluación con un más menos de menos 16. Sí, 31 de valoración, partidazo, eso lo ves en las estadísticas y flipas. Pero mi sensación fue que hice un partido de mierda y que esto no es un reflejo de lo que pasó el domingo. Vamos a ver cómo quedan las medias de la temporada individuales. 19 puntos y medio de media, valga la redundancia, 5,2 rebotes, que esto está subiendo gracias a los 2 últimos partidos, 3,10 asistencias y 25,20 de valoración. Una lástima perder este partido, porque ahora que vemos la clasificación, van primero el Morell en solitario 9-1 y nosotros con 8-2, que si hubiésemos ganado, hubiésemos dejado al tercero a 2 victorias y al quinto a 3. El Vendrell, els Monjos y el AS empatados con 7-3 y el Sant Josep Obrell y el Reus Deportiu con 6-4, que cierran la primera mitad de la clasificación. Y hay un pequeño hueco de 2 victorias con el siguiente grupo, que lo encabeza Reus Ploms, Mañanet Reus y el ADT, que perdió el partido aplazado contra el Igualada con 4-6, con 3 victorias el Odna y el Igualada, que ganó este partido aplazado, y las 2 últimas posiciones son para el Valls y el Centre Católico Hospitalet, que es nuestro próximo rival. Este fin de no hay partido, el fin de semana que viene. Así que, chicos, hay que intentar levantar el ánimo después de este partido. Si os ha gustado, como siempre, suscribiros, os dejo aquí el monigote para que le deis directamente y no tengáis que hacer nada más. Compartidlo si os ha gustado demasiado y sí, que no creo que os haya gustado este partido, porque madre mía, menudo desastre. Y un saludo para este chico que saluda.